del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 9 de abril de 2021 a las 13 horas. Le pido al licenciado Luis Alberto Sale Perales dé cuenta y verifique el quórum legal y los asuntos listados para el día de hoy en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. De este pleno, la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 26-2021, interpuesto por Enrique Torres Mendoza y otros, en contra de la aprobación del convenio de coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, celebrado entre los partidos políticos Morena y del Trabajo para contender en 21 distritos electorales y 41 ayuntamientos en el proceso electoral local 2020-2021. En la cuenta, esta ponencia propone se deseche el medio de impugnación toda vez que la impugnación ha quedado sin materia por cambio de situación jurídica. En el caso particular, la pretensión de los actores consiste en que se revoque la resolución de 28 de enero del año en curso, emitida por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, en la cual se confirmó y validó la aprobación del convenio de coalición. Sin embargo, dicha pretensión resulta inviable, toda vez que el 12 de enero del año en curso, el Consejo General del IETAM, mediante acuerdo, aprobó el registro del convenio de coalición, mismo que, previo al trámite correspondiente de los medios de impugnación presentados, fue confirmado por este órgano jurisdiccional. Bajo esa óptica, a ningún efecto práctico conduciría a pronunciarse sobre la legalidad de la determinación intrapartidaria que resolvió confirmar y validar la aprobación del convenio de coalición, ya que al aprobarse y confirmarse el acuerdo emitido por el Consejo General del IETAM, implica un cambio de situación jurídica que deja sin materia el presente medio de impugnación. Por ello, esta ponencia propone desechar de plano la demanda respectiva. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. ¿Nadie? Muy bien. Le pediría al secretario general tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de la propuesta. Y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de defensa de derechos políticos electorales ciudadanos, identificado con la clave TERDC 27/2021, promovido por Norma Garza Navarro, por la supuesta omisión por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas de generar algún documento que establezca de manera específica las acciones afirmativas de carácter administrativo, que garanticen el acceso de las mujeres al cargo de la Secretaría Ejecutiva, así como a las titularidades de las direcciones y unidades técnicas del referido instituto. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno, se propone declarar inexistente la omisión reclamada e infundar los agravios hechos valer por la actora, por las consideraciones siguientes. Contrario a lo sostenido por la actora, la responsable no está obligada a generar un documento base en el que establezca de manera específica las acciones afirmativas que garanticen el acceso de mujeres a los cargos de la Secretaría Ejecutiva, así como a las titularidades de las direcciones y unidades técnicas del Instituto Electoral local, ya que en la legislación que prevé los requisitos para acceder a los cargos ya referidos, que es el reglamento de elecciones del INE, no existe un sesgo discriminatorio o que favorezcan a algún género, donde se establezcan más requisitos para un grupo específico.
y que dificulte el acceso. Además que, contrario a lo referido por la recurrente, los actos realizados por la responsable encaminados a la integración de la Secretaría Ejecutiva, direcciones y unidades técnicas se realiza de acuerdo a la legalidad y no se realizan atropellos ni se bloquean los derechos de las mujeres en cuanto al acceso a dichos cargos públicos en el IETAM, por lo que no se encuentra justificada la exigencia de emitir acciones afirmativas que regulen la paridad de género en los puestos públicos de referencia. Con base en lo anterior, esta ponencia propone al Pleno de este órgano jurisdiccional declarar inexistente la omisión reclamada e infundar los motivos de disensos hechos valer por la actora. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración, integrantes del Pleno, el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. La magistrada Marcia. Sí, muchas gracias, presidenta, compañeros magistrados. Nada más brevemente, porque ha sido un tema que ya discutimos de manera interna, pero no quiero dejar de hacer el comentario en esta sesión pública. Adelanto mi sentido del voto a favor del proyecto. Me parece que es correcta la propuesta en el sentido de determinar que es inexistente la omisión que se quiere atribuir al Instituto Electoral de Tamaulipas, y quiero hacer la siguiente precisión, precisamente por mi condición de mujer y de siempre señalar que estoy a favor de las acciones afirmativas en pro de las mujeres. Sin embargo, aquí habría que distinguir dos cosas. Por un lado, sí, a partir de la reforma constitucional de 2019, que es conocida como paridad en todo, efectivamente hay una obligación que incluye a los 3 niveles de la Secretaría Ejecutiva. Ya sabemos que este propio tribunal, en su momento Sala Superior, también dijo que no es inconstitucional la forma en que ya está establecida nuestra ley de cuál es la designación de la Secretaría Ejecutiva, y en este caso esa propuesta en el sentido que se propone. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No sé si la ponente va a dar su Si trae participación, magistrado, adelante. Bueno, magistradas, magistrados, buenas tardes a todos los integrantes de este pleno. Muchas gracias por el uso de la voz, presidenta. Realmente el proyecto reviste sin duda una atención minuciosa de la demanda, que por cierto resulta peculiar al establecerse su totalidad en tan solo una hoja, tamaño carta, y además por un solo lado. De ahí que, atendiendo a la causa de pedir de la actora Norma Garza Navarro, quien por cierto ya previamente ha venido a jurisdicción en temas similares, más no iguales al que en este momento se atiende por este honorable pleno de magistradas y magistrados de Tamaulipas. Lo cierto es que sin duda son temas relevantes que atender, ya que de ahí se puede seguir potencializando el ejercicio electoral en el actual y actuar del OPLE Tamaulipeco. En lo particular, me resulta interesante el análisis del proyecto, que abarca perfectamente los agravios de la actora, los detecta, los analiza, los atiende, pero no le resuelve su causa de pedir en armonía con el contexto debido. Es decir, y lo aclaro de antemano, el tema del secretario ejecutivo del IETAM ha sido atendido desde la anterior integración de este tribunal, y además también debo decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha resuelto al respecto, y estoy atento de no contradecir los criterios vinculantes hacia este tribunal, pero no es respecto de los actos que allá se atendieron. En este caso son diferentes, lo que me permite no contradecir lo resuelto por la Sala Superior e incurrir en alguna responsabilidad en su caso.
Lo anterior porque lo hago así, no comparto respetuosamente, por supuesto, las consideraciones que sustentan el criterio mediante el cual se declara infundada la omisión atribuida al OPLE Tamaulipeco, a nuestro Instituto Electoral de Tamaulipas, que es relativa a establecer acciones afirmativas de carácter en la integración de los OPLES, como también que el DIETAM no tiene obligación legal ni constitucional de emitir criterios, reglas, acciones encaminadas a requisitar al personal que integre sus áreas titulares. En consecuencia, tampoco tienen la atribución de interpretar las leyes electorales de cuyo análisis establezcan acciones afirmativas en favor de tal o cual grupo, en este caso de las mujeres. Perdón. Tampoco dice el proyecto que no existe un sesgo discriminatorio o favorecedor para algún género, donde se establezcan o impongan más requisitos para un grupo específico y que le dificulte el acceso a cualquiera de los cargos mencionados, en este caso a las mujeres. Yo quiero decir, y lo pongo en la mesa de este pleno, quizás pudiéramos escuchar otras consideraciones y con sumo respeto me aparto de ese criterio que dice que se debió declarar fundada la omisión atribuida al DIETAM referente a que se le ordene establecer acciones afirmativas de carácter administrativo que garanticen el acceso a la Secretaría del DIETAM, en este caso, lo que dije en un inicio, a las titularidades de las direcciones y a las unidades técnicas de ese instituto. Yo quiero hacer la consideración y me voy a la reforma constitucional de 6 de junio de 2019. En aquella ocasión se impuso la obligación prevista en el artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Federal, por cierto, relativa a establecer las normas, las formas y modalidades para que los nombramientos de titulares de secretarías y organismos autónomos observen el principio de paridad. Por tanto, en los procesos de nombramiento de los titulares de las diferentes áreas de los OPLES, no tan solo de Tamaulipas, se debe establecer las formas y las modalidades para garantizar la paridad de género en los nombramientos de las personas que serán los titulares de las secretarías y de las diversas áreas de los organismos autónomos locales. Perdón. Si bien es cierto, el proyecto trae a consideración sabiamente, y sí estoy de acuerdo, el criterio sostenido por la Sala Superior, el JDC 9920 de 2020, lo cierto es que en ese criterio se atendieron cosas diferentes que no se establecen en este caso. Allá que una convocatoria, que si tenía atribución o no el presidente. Aquí no estamos atacando aquel criterio y sin embargo lo respeto y lo apoyo además y lo acato porque es vinculante para mí bajo esa perspectiva. Pero también a diferencia de lo que decía la magistrada Garza, que no existe un documento, quiero tal vez traer aquí a la mesa, a lo mejor por ahí sería importante considerar algunas opciones de inconstitucionalidad que me permiten arribar a pronunciarme diferente. Miren, la acción de inconstitucionalidad 273, la Corte
ahí estableció que corresponde en un asunto similar en otra entidad federativa, en donde se señalaba que en este caso nosotros la autoridad responsable es el Consejo General del IETAM. En aquella entidad federativa la autoridad responsable era el Congreso del Estado por no legislar respecto de acciones afirmativas de carácter administrativo que le garantizaran a las mujeres el acceso al cargo de la Secretaría Ejecutiva de aquel Estado. Lo mismo que aquí, pero allá la autoridad responsable era el Congreso. Aquí en Tamaulipas, en este asunto del día de hoy, la autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. ¿Y qué resolvió? Una acción de inconstitucionalidad, por cierto, vinculante también. O sea, sí tenemos un documento. Estableció que corresponde al Consejo General, como órgano de dirección superior del OPLE, del organismo local, y no al legislador local, así lo dijo allá en esa acción de inconstitucionalidad, establecer las acciones afirmativas de carácter administrativo que garanticen el acceso de mujeres al cargo de la Secretaría Ejecutiva, y también abundó a más, así como las titularidades de las direcciones y unidades técnicas de aquel organismo local, y que de ahí que yo considero, se debe considerar, valga la redundancia, estimo se debe considerar fundada esa omisión atribuida al IETAM, máxime que la autoridad, la hoy responsable, cuenta con facultades para la implementación de acciones afirmativas de conformidad con lo previsto en el artículo 41, fracción quinta, apartado C, y el 16 también de la Constitución, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y también del Estado, la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del Estado. En consecuencia, tantas facultades tenía el OPLE, que en este caso el proyecto, yo estimo, se debió vincular al Instituto Electoral para que fije lineamientos en los cuales este proyecto, sin duda muy interesante, me parece muy respetable, y sobre todo el esfuerzo en la participación de, perdón, omito el nombre, Norma Garza Navarro, y de cualquier otra ciudadana, al menos que tenga que ver con la competencia de nuestro Instituto Electoral. De ahí que yo considero no apartarme de la acción de inconstitucionalidad que estoy comentando, 273-2020, en el punto 84, y que a juicio de la Suprema Corte, en todo caso, corresponde al Consejo General, doy lectura textual, como órgano de dirección superior del organismo público local y no al legislador local, establecer las acciones afirmativas de carácter administrativo que garanticen el acceso al cargo de la Secretaría Ejecutiva, así como las titulares de las direcciones y unidades técnicas del organismo público local. De ahí que yo considero dejar este planteamiento a las y los magistrados de este pleno, por si quisieran argumentar lo contrario ante una acción de inconstitucionalidad. Y sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias, compañeros. Creo que si no resolvemos nosotros, ¿a dónde va a encontrar justicia la actora y cualquier otra ciudadana tamaulipeca que venga a buscar esa oportunidad de justicia? Muchas gracias a todos. Gracias, magistrado. Bueno, finalmente, no sé si hubiese otra participación de mis otros compañeros. Magistrado Edgar. Danés. Me permite, Presidenta, muy brevemente. Adelante, magistrado. Yo digo, una omisión es cuando uno está obligado a hacer algo y no lo hace. Aquí no hay ninguna obligación del instituto de hacerlo. Primeramente, no se configura ni jurídica ni materialmente la omisión. Segundo, en el mundo real, el Instituto Electoral Tamaulipas tiene muchas más mujeres que hombres. De hecho, el mismo consejo está integrado por más mujeres y todas las direcciones y los cargos de decisión en el instituto, por lo que no, ni materialmente, ¿verdad?,
Y si hiciésemos un estudio todavía más abierto sobre la integración de los consejos, tanto municipales como distritales, pues quizás nos llevaríamos la sorpresa de que hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, me parece que no tiene materia el tema, porque en el mundo material, ¿verdad? No hace falta. Luego, esa capacidad que tiene de autodeterminarse, pues depende más bien del Instituto Nacional Electoral, no tanto del Consejo General del IETAM. Magistrada Marcia, adelante. Gracias. Nada más para comentar brevemente en relación a lo que nos compartía el magistrado René Osiris, y de manera muy respetuosa quiero señalar dos cosas en las que difiero de lo que él nos hace favor de compartir como razonamientos. En primer término, o sea, sí quiero tratar de dejar claro que dentro del proyecto y mi postura en mi planteamiento inicial, parte de la base que la reforma electoral, bueno, la reforma constitucional de 2019, donde, insisto, se habla de la paridad en todo y estaría dentro de la integración de los órganos autónomos, en este caso del IETAM, no es opcional. O sea, no depende de la integración que haya el día de hoy o de la integración que pueda haber del OPLE el día de mañana o en años o otros. O sea, es decir, esta reforma constitucional obliga a todas las autoridades en el momento en el que sean autoridades, sean unas hoy o mañana. Es decir, el que esta situación de que si no se dan los lineamientos o los documentos el día de hoy pudiera generar certeza e incertidumbre, porque quién sabe si alguien más los podría cumplir, pues no lo entendería yo así. Insisto, por el hecho de que hay una obligatoriedad a la que nos constriñe la propia Constitución. Ahora, por otra parte, no quiero decir que no sea deseable todas las acciones concretas que se puedan hacer para establecer, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es la obligación que se pudiera traducir en una omisión como tal. Es decir, cualquier acción afirmativa que se estipule en un documento, por supuesto que es deseable. Aquí creo yo que lo que se pone a consideración de este pleno no es qué nos parecería mejor, si nos gustaría o no, sino el punto, digamos, la litis, lo que tendríamos que definir es si el IETAM está incurriendo en una omisión. Me parece que es diferente, porque ahí sí coincido en el señalamiento que hace el magistrado danés, decir, una omisión se deriva precisamente de la obligación que existiera de hacerlo. Y aquí, insisto, el planteamiento en la demanda no es la omisión en general de acciones afirmativas, sino lo que traduce la actora como la omisión por no tener un documento específico que contemple de manera exacta. Y ahí es donde yo considero que no hay omisión, que si bien sería deseable contar con un documento, esto no se puede traducir en una omisión como tal. De otra manera, también considero yo que la acción de inconstitucionalidad no representa y no aplica al caso específico, pero al margen de eso, considero que como lo hemos visto en muchas otras entidades federativas o en la propia integración de los consejos generales o de las propias autoridades electorales en varios ámbitos, normalmente, incluso para los tribunales locales, lo vemos que esas acciones afirmativas se materializan al momento de emitir una convocatoria, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la obligación está como tal y cómo se materializa la aplicación de esa acción afirmativa puede ser de muy variadas formas. Normalmente es al momento de emitir convocatorias, lo sabemos en el Poder Judicial, en los propios tribunales electorales, en las autoridades administrativas electorales locales. Muchas veces eso se hace en las propias convocatorias cuando se analiza de facto cuál es la situación real en ese momento. Eso por una parte. Y por otro, nada más insistir en el hecho de que el Instituto Nacional Electoral ejerció una facultad, vamos a decir, de atracción, y él reguló en el reglamento de elecciones, ¿sí?, cuáles serían los criterios que deben de seguir no solo el Instituto Electoral de Tamaulipas, sino los institutos, los organismos públicos locales electorales de todas las entidades federativas al momento de contratar o de hacer esta situación con sus servidores públicos. Por lo tanto, creo yo que el Instituto Electoral de Tamaulipas tiene acotada esa
solicitud, digamos, o ese planteamiento o ese deseo que plantea la actora de que pudiera emitir un documento específico cuando finalmente no corresponde en este momento y en este caso concreto al instituto porque tiene que estar de acuerdo con los lineamientos que le establece el propio INE. Entonces, insisto, me parece que es deseable, por supuesto, cualquier acción afirmativa vista de la manera que sea que tomen las autoridades en todos los ámbitos, pero es diferente en que esto se pueda traducir en una omisión por no establecer un documento específico. Pero bueno, ya sería mi última intervención. Gracias, presidenta, compañeros magistrados. Gracias, magistrada. Adelante, magistrado René. ¿Sí se oye? Sí. Gracias. Activé el micrófono. Yo enderezo nuevamente mi perspectiva con sumo respeto al Pleno. Al igual que el magistrado danés, aplaudo, celebro y me congratulo de que la actual integración en las titularidades del IETAM estén mayoritariamente por las mujeres. Estoy de acuerdo, pero yo no estoy hablando de hoy, sino del futuro, porque no hay certeza. Hoy fue favorable. Hoy fue bueno para las mujeres. De 16 cargos, 10 lo ocupan mujeres. Está extraordinario. Lo aplaudo, soy el primero. Yo estoy hablando, y lo abro también con la magistrada Marcia, que no es algo deseable nada más. O sea, qué bueno que sea deseable, pero nosotros no estamos para lo deseable aquí, sino para sostener y hacer valer la legalidad. Yo por mí, los 16 puestos, estaría genial que fueran mujeres. Eso sería más que deseable. Yo estoy hablando de una responsabilidad que podemos generar como Pleno al no acatar, en este caso, una acción de inconstitucionalidad que ya fijó un criterio y que sí mandató que le corresponde al Consejo General como máxima autoridad y no a un Congreso del Estado estipular acciones afirmativas, que en este caso lo único que se quiere es tener la certeza para futuras aplicaciones a través de unos lineamientos que no existen. Y entonces en el aire no podemos dejar acciones afirmativas ni al momento, como lo dice la magistrada Garza, al momento de que se requiera, lo puede hacer la autoridad, porque no hay una certeza que en las próximas integraciones piensen como la actual. Que aplaudo por supuesto la integración actual en abrir esos espacios a 10 mujeres de 16 espacios que hay. Yo no estoy en contra de la integración actual de ese Consejo General. Lo aclaro, lo sostengo y lo digo claro. Lo que yo estoy a favor, como bien lo advirtió la actora, es que para las próximas designaciones exista un documento, es su palabra textual, su demanda es todo. Y dice que no hay un documento base que haya generado la autoridad responsable que garantice a nosotras las mujeres el acceso en condiciones de igualdad que los hombres a los cargos públicos. Que si bien esta integración del Consejo General del IETAM en acciones afirmativas y de establecerlas, porque más allá de que sí hay una obligación a través de un mandato jurisdiccional, nada más de la Corte, el mandato de esa acción de inconstitucionalidad no tan solo incluye al OPLE, sino a nosotros también acatar el mandato. Entonces, pues yo lo dejo en la mesa.
como pleno, yo creo que tomaremos una decisión y pues no sé si alguien más, Presidenta, usted preside, quisiera considerar, nos falta también su consideración, Presidenta, como ponente. Gracias. Gracias, magistrado. En su momento, si ya no hay otra intervención, pues hablaré al respecto. Precisamente de establecer esta regulación. Ahí es donde se basa el proyecto y ahí es donde yo coincido. Sí hay una diferencia ahí, creo que un poco de fondo con lo que plantea el magistrado René. Sí, en un asunto se analiza precisamente la constitucionalidad de una norma porque no establece en específico que se deben cumplir por parte de una autoridad administrativa ciertas reglas, pero esa es una omisión tal vez adjudicada a un legislador, no adjudicada a una autoridad administrativa electoral. El tema de la acción de inconstitucionalidad tiene que ver con el reconocimiento de la constitucionalidad de una norma en específico y analiza la expulsión o no de la norma, ¿verdad? Ahí no tiene que ver con el análisis a casos concretos o específicos, ¿verdad? Que es el que llamamos el control abstracto de constitucionalidad. En este caso específico, estamos observando si existe una obligación legal para el Instituto Electoral de Tamaulipas de emitir una regulación específica para cumplir la paridad de género y la integración de sus áreas directivas. No hay una obligación, por tanto, no hay una omisión de parte de la autoridad administrativa electoral. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Muy, muy respetuosamente, solo difiero de la opinión del compañero el magistrado René y apoyaría el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy enriquecedores todos sus comentarios. Respetuosa de cada uno de ellos. Sin embargo, a diferencia de lo que se ha comentado, creo que la causa de pedir de la actora Norma Garza Navarro, que ciertamente ya ha venido en otras ocasiones a este órgano jurisdiccional, pedir la justicia y protección en sus derechos políticos electorales, sí se atendió, porque la causa de pedir viene siendo la omisión del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas de generar ese documento base en donde ella pide se establezcan acciones o de manera específica acciones afirmativas de carácter administrativo encaminadas a garantizar el acceso al cargo público de la Secretaría Ejecutiva como de las direcciones y unidades de igualdad y no discriminación frente al derecho político electoral a ocupar ese cargo público que ellas reclaman. Y por supuesto, como lo dijo la magistrada Marcia y yo misma, estamos a favor de los derechos políticos electorales de las mujeres en todas sus vertientes. Estamos a favor de que se les respeten, estamos a favor de que avancen. Pero finalmente mi proyecto y el que está a su consideración, pues es primeramente o de la interpretación que se hace y que bien lo ha señalado también el magistrado René, cómo nosotros poder apartarnos de lo que el propio legislador y el propio Instituto Nacional en su facultad de atracción ha delineado. ¿Por qué sí digo yo que tiene que ver con lo anterior? Porque las normas federales, locales, reglamentarias del propio Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Local, el OPLE, no establecen una normativa aplicable que mandate al propio instituto a generar estas acciones encaminadas a lo que ellas están, o lo que ella está en su momento solicitando en la causa de pedir, que el instituto está siendo omiso. Entonces, por supuesto que estamos a favor, y creo, como bien ustedes lo dicen en las previas, la magistrada Marcia y su servidora salimos a favor de las acciones afirmativas porque sabemos que constituye una medida compensatoria a ese género que se ha sentido o que está vulnerado y que viene en una desigualdad histórica. Por supuesto que estamos a favor, pero también estamos viendo la legalidad de lo que se debe de hacer o que el instituto
debe de hacer. En el caso concreto, ¿cuándo se dio la reforma de paridad en todo? Paridad total. Por supuesto que y como mujer lo digo, nos quedan a deber muchísimo. ¿Por qué? Porque aún no se da y no sé cuántos años vayan a pasar, tal vez 100 más. Y es plausible todo lo bueno que se esté dando ahorita y las integraciones que se están dando ahorita. Pero ¿qué nos obligó esa reforma o qué dice esa reforma del 6 de junio de 2019? Dice que las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia deben realizar diversas reformas, claro, procurando la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41, que bien lo refirió el magistrado Osiris. ¿Qué hicieron? Pues ellos hicieron, en su facultad de configuración legislativa, hicieron lo conducente, lo prudente, y nosotros somos respetuosos de ella y el Instituto Estatal Electoral son respetuosos de la misma. ¿Qué mandataron o qué decía esa reforma del 6 de junio del 2019? Que se tenía la obligación en el ámbito de competencias de esas legislaturas locales de realizar reformas correspondientes a fin de la integración de los propios órganos del IETAM, incluso nosotros, hubo ahí una apreciación para nosotros, y entre diversos otros órganos, pero nunca le delinearon o nunca le marcaron que fuera así para la integración al interior del propio instituto. ¿Por qué se hace esa valoración o esa análisis en el proyecto que está poniéndose a cuenta? Porque la legislación, a mi punto de vista, y lo compartí con ustedes en la previa, y creo que me acompañaron, entiendo la postura del magistrado que disiente del proyecto, pero la legislación, magistrado, es clara al mencionar o señalar, como en su momento lo dije en otro proyecto que no lo acompañé. Yo soy una convencida de que nosotros como autoridades jurisdiccionales debemos de aplicar los principios constitucionales que nos marca la propia norma o la Suprema Carta Suprema de la Nación, que es el principio de legalidad. No hay algo que mandate al instituto en ninguna norma que tenga que realizar esto que está pidiendo la promovente. Y no es que nosotros estemos en contra de ella, pero lo dice claramente. El INE así lo delineó en el reglamento de elecciones, cómo se debe de hacer. La ley electoral del Estado de Tamaulipas dice cómo se debe de hacer, qué requisitos deben de cumplir. Y en ningún momento, por el hecho de que las normas lo digan, se les está discriminando. La ciudadana o ciudadano que se sientan en aptitud y que reúnen los requisitos legales y constitucionales que establecen las propias normas, pues obviamente todos contamos con la oportunidad de acceder a los cargos que anhelemos o que queramos. En este caso ella anhela o quiere o solicita acceder al cargo de la Secretaría Ejecutiva o alguna titularidad de alguna dirección, unidad del IETAM, pues en ningún momento se le está coartando ese derecho, en ningún momento se le está sesgando esa oportunidad. No resulta discriminatorio. ¿Y por qué digo que sí tiene que ver con el tema del JS 9920 que en su momento la Sala Superior dijo? Porque se le dio o se reconoció lo que la ley establece, que es la facultad discrecional del presidente para hacer la propuesta al Consejo General. Y en el mismo caso ocurre con las otras direcciones, porque se siguen los mismos requisitos para la Secretaría Ejecutiva. Por eso no se da la omisión, porque la ley es clara al establecer cómo se debe de llevar a cabo los nombramientos al interior del instituto. Para exigir acciones afirmativas, como en el caso, al referir que el instituto es omiso en establecerlas, debemos señalar que el instituto no cuenta con esa disposición para poder llevar a cabo esta solicitud o esto que está solicitando Norma Garza Navarro, ciudadano que viene a inconformarse.
para no ser reiterativa, nuevamente, en lo que ya todos hemos o lo han señalado, sí me gustaría decir que el instituto se ciñe a lo que la norma le establece. Y al momento de que él se ciñe a lo que la norma le establece, en ningún momento está atropellando a tal o cual género, porque la autoridad se sujeta a lo que en su momento el legislador aplicó o legisló en la norma aplicable, el caso concreto. Por supuesto, magistrado, en el caso, ¿por qué me refiero a usted? Por el tema de que dice que en el proyecto se hacen o se explica o se analiza algo que no tiene nada que ver con la omisión del instituto. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque en diversos criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado claro que esa facultad discrecional con la que cuenta el presidente, considero que el IETAM no atropella, no bloquea los derechos de las mujeres, porque ni el INE, ni las legislaciones, tanto federales como locales, ni reglamentarias, que el INE ha delineado en su facultad de atracción, ni los reglamentos internos del IETAM, le han marcado esos lineamientos para realizar tales acciones afirmativas, como lo señala la promovente Norma Garza Navarro, al decir que existe omisión por parte del IETAM. Es importante y de auto se desprende volverlo a recalcar, y como dijo usted, es plausible, por supuesto que es plausible que el IETAM ahorita esté integrado, y como bien lo dijo el magistrado Edgar Danés y la magistrada Marcia, que ellos se refirieron a los cargos directivos. Yo me quiero referir a la integración de todo el Consejo General. Hay 24 puestos o cargos de mando, de los cuales, aún sin tener esos lineamientos, y como bien lo dijo la magistrada Marcia, es deseable, por supuesto que es deseable, y nos lo dijeron en esa sentencia que usted dice que no tiene nada que ver. Respetaron la facultad discrecional del presidente del OPLE, y ahí en un parrafito, la sala nos dice o hace ver que sería deseable que en futuras designaciones hicieran lo conducente. Deseable. Nosotros también lo deseamos y lo queremos y luchamos por los derechos de las mujeres. Pero también nos tenemos que acatar a lo que dice la norma. Con todo esto, pues se ve que hay un número mayor y ojalá se sigan, pero como lo dije, hemos ido avanzando poco a poco. A lo mejor se tardan 100 años más o 200 años más, no lo sé. Pero ahorita el IETAM no está mandatado por una obligación, no le tiene un lineamiento para que él haga tal o cual cosa respecto al caso concreto que estamos analizando. Por esa razón, y como ya quedó establecido y creo que ya todos marcamos nuestros comentarios, nuestro posicionamiento, pues yo sigo sosteniendo mi proyecto de declarar infundados los agravios de la ciudadana y por lo tanto la existencia de esa omisión que se le atribuye al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias por su atención y magistrada Marcia, adelante. Gracias. O sea, de verdad, no puedo evitar hacer un último comentario, una disculpa, obviamente es un tema para mí muy importante. Y nada más quiero centrar la discusión en esto, porque pareciera, yo sé que en el fondo todos sabemos cuál es el sentido del proyecto y qué es lo que estamos discutiendo, pero escucho los comentarios y solo quiero centrarme en la siguiente. A ver, no hay duda de que hay una obligación para el IETAM de llevar a cabo acciones afirmativas que garanticen, ¿sí?,
la paridad en la integración de sus direcciones. Eso no es lo que estamos analizando. Sí hay una obligación. Eso, o sea, el decir que no hay una omisión no se traduce en decir que el IETAM no tiene obligación de llevar a cabo o efectuar acciones afirmativas. Claro que la tienen y la tenemos todas las autoridades de este país, los 3 niveles de gobierno, en base a la Constitución a partir de la reforma de 2019. Ese no es el tema de discusión. Aquí lo que estaría en discusión es si esa obligación constitucional se traduce en la obligación de emitir un documento específico, porque, insisto, el que el órgano electoral administrativo, en este caso, que es el que estamos analizando, esté integrado de cierta manera en este momento, no depende y no atiende a la buena voluntad o no de sus integrantes, ¿sí? Depende, insisto, y depende hoy, dependerá mañana y dependerá todo el tiempo de aquí en adelante, porque sabemos que los derechos humanos son progresivos y ya no hay marcha atrás, y la paridad en todo llegó para quedarse. Entonces, desde 2019 y para todos los siglos de los siglos que vengan, hay obligación de las autoridades de llevar a cabo acciones afirmativas. Esa no es esa no es lo que maneja el proyecto, digamos, esa no es la cuestión, eso lo sabemos y por supuesto que hay obligación constitucional. Aquí el punto que me parece que es lo que quisiera centrar ya como mi último comentario, porque de verdad me parece importante que no se entienda como que estamos votando en contra de las mujeres. La paridad en todo es una obligación para todas las autoridades. Aquí lo único que estamos diciendo es que no hay una obligación para emitir un documento. Sí hay obligación de cumplirla, sí hay obligación de hacerla real, pero no hay una obligación específica de emitir un documento. Y por eso, al no haber una obligación expresa de emitir un documento, no podríamos hablar de una omisión. Por supuesto que si el día de mañana, al momento en que se materialice la renovación, ya fuera del Consejo General o de las propias titularidades de las direcciones, claro que en ese momento hay obligación de garantizar esa integración paritaria, pero eso será un momento futuro. Insisto, ahorita el tema de análisis en el que nos deberíamos de centrar es, por supuesto que sí hay obligación de que los institutos, en este caso el IETAM, tome acciones afirmativas porque es una obligación y un mandato constitucional, en lo que, dice el proyecto y por eso lo acompaño, eso es distinto. Lo que no hay obligación es de emitir un documento específico. Pero bueno. Muchas gracias por su paciencia en escucharme estos comentarios. Mediante cualquier instrumento que vincule. No estoy hablando yo de una violación, estoy hablando de una omisión de un documento que establezca, y no se establece en el aire, se establece en un documento. Esa es la diferencia. Y me voy a permitir releer otra ocasión más. Dice, de esta manera, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia, punto 84 de la acción de inconstitucionalidad 273-2020, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia, en todo caso corresponde al Consejo General como órgano superior o órgano de dirección superior del organismo público local y no al legislador local, exime al legislador. No queremos que legisle una ley ahí al respecto. No, él no. Es el Consejo General. Establecer, no dice ejercer las acciones, no. Se establecen no en el aire, en un documento. Verbo establecer, verbo documento. Perdón, concluye en un documento, no en el aire. Establecer las acciones afirmativas de carácter administrativo que garanticen el acceso de las mujeres. No dice a todos los cargos, sino que puntualiza quirúrgicamente a dónde. Al cargo de la Secretaría Ejecutiva. Punto. Es clarísimo. Entonces, y también lo abre a otras
direcciones y unidades técnicas del organismo público local. Yo respeto mucho la postura, no estoy hablando de que ahorita esté o no garantizado en este momento por esta integración del Consejo General. Yo estoy hablando que realmente sí hay una omisión bajo mi perspectiva y responsabilidad, de decirlo así, que no hay un establecimiento de acciones afirmativas para ese cargo. No existe, ni en la página, no estoy hablando del Congreso que lo tenga o no que hacer, pero no existe en la página ni en la normativa del Instituto Electoral. Entonces no está garantizado el acceso en ese sentido como acción afirmativa al cargo que ocupa la Secretaría Ejecutiva. Y no obstante que me aparto del proyecto, respetuosamente, magistrada ponente, sí considero que fue un gran esfuerzo el hacerlo de esa manera como lo hace, porque sí atiende los agravios, pero no lo expone en darle solución a los agravios. Lo que quiero yo apartarme, y lo digo en esta sesión, y por ende intuyo que va a salir mayoritariamente a favor su proyecto, magistrada ponente, a lo cual anuncio entonces un voto particular en contra del proyecto. Lo que quiero yo separarme no es tan solo de el proyecto, sino también de una responsabilidad en que alguno de ustedes o algunos de ustedes dijeron que no existe un documento que obligue ni al IETAM, y yo agregué, ni a nosotros, o imaginé yo a lo mejor que ustedes esperan que en la Constitución lo diga o que en la ley electoral lo diga, que hay una obligación para... como si una acción de inconstitucionalidad no fuera un documento. Me parece grave y de carácter de responsabilidad no reconocerle al instrumento de una acción de inconstitucionalidad el carácter de mandato judicial, que es vinculante, por cierto, para la autoridad responsable y para nosotros. Por eso también me aparto de esas consideraciones de que no existe un documento que obligue. Para mí sí existe y por eso lo hago valer. Y no me voy a esperar 100 años, como decían, a que esto cambie. Porque también, como decían, y lo he sostenido, a golpe de sentencia podemos adelantar todo en beneficio de nuestras mujeres. Porque las mujeres necesitamos darles lo que ya tienen inherentemente y no negarles esa protección. Se ha trabajado mucho en este país, se ha avanzado mucho, pero yo no hablo en este momento de una violación. Nadie me está hablando de una violación a los derechos de Norma Garza Navarro. Estamos hablando de que la autoridad responsable ha omitido establecer, como lo dice la acción de inconstitucionalidad para el cargo de secretario, acciones afirmativas. Y lo que decía de que, reitero, no tiene nada que ver con el asunto anterior, el 19-20 del 20, aquello era falta de convocatoria, que si falta de facultades, que si otras cosas. Ahorita no está tocando ninguna violación, no se trata de otra cosa o que se vea mal este momento jurisdiccional local en materia electoral aquí en Tamaulipas. Creo que el debate es muy importante. Ojalá sí pudiéramos opinar en todos los asuntos, porque esto nos hace crecer como jurisdicción. Sin duda, cada asunto reviste diferencias, cada asunto es diferente, cada asunto, cada actor, cada autoridad responsable, pero somos los que eso. Y no tenemos la obligación de estar de acuerdo, pero sí tenemos la autonomía de emitir una opinión al respecto. Y no es
de golpe el contexto de opinar diferente, sino que es buscar que a golpe de sentencia, más allá de las diferencias de este tribunal, se construya o se siga construyendo y edificando todo lo que tenga que hacerse para hacer valer los derechos de las mujeres en este caso. Celebro mucho la apertura que hayan opinado los 4 magistrados. Reitero mi respeto y reconocimiento al proyecto de la magistrada ponente. Sin duda, la perspectiva de esta sesión es muy diferente hace años, en donde ahora sí hay un debate y mandamos un mensaje a la ciudadanía que nos importa, y aunque por mayoría o no, tenemos que hacer respetar nuestra función y nuestra autonomía de emitir los criterios en materia electoral conforme a nuestras responsabilidades. Yo respeto a cada uno de los 4, me pronuncio en darle plena validez a la acción de inconstitucionalidad, es mi responsabilidad, y me separo de que no exista un documento que nos obligue, como lo manifestaron los 4. Muchas gracias, magistrada. Extraordinario su proyecto en atender los agravios, pero no en resolverle la causa de pedir a la actora Norma Garza Navarro. Muchas gracias, magistrada Marcia, magistrado Iván y magistrado Edgar, magistrada ponente. Muchas gracias. Incluido usted, secretario, también. Gracias. Gracias, magistrado. Pues al no haber más participaciones, secretario, te pido por favor tome la votación del proyecto. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. ¿Sí se escucha, perdón? Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto, secretario. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. En contra del proyecto, señor secretario, y anuncio un voto particular discrepante en este asunto. Gracias, magistrado. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, quien anuncia voto particular, magistrado. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 27-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se declaran infundados los agravios de la promovente y por tanto inexistente la omisión atribuida al YETAM. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 2:19 de este día 9 de abril del año 2021, se da por concluida la presente sesión pública. Que pasen muy buena tarde, magistrada, magistrados, secretario.